los que escuchan también. Ya está. Luego está el estado del enfermo de Miguel Adán, que organizó el comisario de la exposición y del libro que se hizo, que es el profesor de la Universidad Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Agradeceros vuestra presencia y, si hay alguna incongruencia, me lo decís porque la batalla no la veo. Yo espero que salga lo que yo estoy viendo. Pero bueno, si puede haber alguna cosa. Si os ponéis allí, a lo mejor lo veis mejor. Pero vamos, que voluntario, ¿no? Bueno, en primer lugar, presentarme para aquellas personas que no me conocéis. Antonio García Menéndez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y miembro del Seminario de Historia Local de Pinto. El Seminario de Historia Local de Pinto es una asociación que, entre otras cosas, pues se dedica a estudiar y difundir la historia del municipio y también de aquellos personajes y temas que están vinculados a esta localidad. Por cierto, viendo la revistita del Ayuntamiento del mes de abril, pues no hemos tenido cabida este acto en la programación de este mes. Bueno, otra vez será. Esta actividad se enmarca dentro de lo que llamamos Aula de Historia. Es una actividad organizada por el Seminario de Historia Local de Pinto y el Ayuntamiento de Pinto. Bueno, el título de la conferencia que tenéis es Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, 1516-1573, cortesano, señor territorial y mecenas. El nombre que tenéis de Ruy Gómez de Silva es un nombre castellanizado porque él era de origen portugués y bueno, ese es el nombre adaptado, ¿no? Y príncipe de Éboli, que bueno, todos conocemos a la princesa, pero a lo mejor conocemos mucho menos al príncipe y por eso vamos a tratar un poco de ver quién era este personaje. Lo vamos a ver en tres facetas. Como cortesano, aquí incluiría además su aspecto como político y diplomático. Y como señor territorial, su labor como cortesano le va a generar una serie de beneficios económicos, de enriquecimiento personal y de títulos nobiliarios que luego él va a invertir en ser un mecenas y fundamentalmente en convertir la villa de Pastrana en Guadalajara en una villa renacentista. Bueno, de todo esto os voy a ir hablando y solamente hacer mención o que os fijéis en la imagen es un cuadro que está en el convento del Carmen. Así se llama ahora, pero antes era cuando se funda ese convento de San Pedro, fundado por Santa Teresa de Jesús en Pastrana. Y bueno, dentro de la fundación, aquí se hacen unos cuadros relatando, en el siglo XVII, relatando la fundación del convento, y en ellos aparecen como patronos y donantes pues los príncipes de Éboli. Estos retratos no se hicieron en vida de ellos, sino con posterioridad, y quiero que os fijéis en la imagen porque el príncipe está en primer plano y la princesa está en un segundo plano, que es como en la época en que vivieron realmente ocurriría. Es decir, podríamos
decir que el importante era él y ella ocupaba un papel de segundo plano. Algo que luego se va a trastocar con la historia y con la creación del mito y la leyenda de la princesa, también por su fuerte personalidad y por su enfrentamiento con Felipe II, por su encarcelamiento. La cuestión es que va a ocurrir algo muy raro en la historia, y es que normalmente son las mujeres las que quedan en un segundo plano, quedan marginadas y se destaca siempre al hombre. En este matrimonio ocurrió todo lo contrario. La princesa se colocó por delante de él, y hoy la realidad que tenemos, si hablamos de los príncipes de Éboli, pues tendríamos que trastocarlos, tendríamos que cambiarlos. La princesa la tendríamos que poner en primer plano, destacada, que es a quien realmente conocemos o tenemos referencias, mientras que del príncipe de Éboli no sabemos prácticamente nada. Bueno, la pregunta que yo me he hecho de cara a hacer esta ponencia es los motivos, ¿qué motivos han hecho del príncipe de Éboli un personaje desconocido u olvidado en estos momentos? Hay una cuestión que la acabo de decir, es que es eclipsado por su propia mujer, porque pues se le ha prestado mucho más interés, se han realizado muchos estudios sobre ella, ha habido también una labor novelesca de ficción muy importante sobre la princesa, y pues se justifica de alguna forma con esta importancia de la princesa. A mí me es insuficiente esta explicación, creo que hay más cosas, es decir, que esto a nivel popular, podríamos decir, puede ser una justificación, pero que luego hay más cosas. Yo os dejo ahí la pregunta, por si a lo largo de la charla se os van ocurriendo respuestas, y luego al final, pues si queréis hacerme sugerencias, estoy abierto para intentar contestar esta cuestión. En el ámbito académico de investigación universitaria no ha habido prácticamente ningún interés hasta hace poco por el príncipe de Éboli. Ahí tenéis, en el año 98 se celebró el 400 centenario de la muerte de Felipe II, y hubo de todo, un montón de publicaciones, un congreso, una exposición. Bueno, pues para que os hagáis una idea de lo más importante que hubo, que fue el congreso, donde se hicieron más de 125 ponencias publicadas y otras tantas que se recibieron. De esas 125, solo una hacía referencia al príncipe de Éboli. Mientras que en las publicaciones que tenéis ahí, en ninguna de ellas hay un solo estudio que esté dedicado de forma monográfica al príncipe. El catálogo que veis de Felipe II, ese que tiene la franja roja, tiene 32 estudios. Ninguno habla del príncipe. Bueno, la primera biografía que se hace del príncipe de Éboli es esta, que tenéis en portada el retrato, que es el único retrato que se hace en vida. Vamos, no el único que se hace, perdonad, el único que se conserva y que se hizo en vida del príncipe. Es un retrato de 1550, luego lo veréis en color, que se hace y se atribuye a Tiziano. Está en lo que es la Casa Ducal del Infantado de Sevilla. Es el único, que os digo, de la época. Bueno, pues la primera biografía no se hace en España, la hace un norteamericano, Boyden, que se va a titular El cortesano y el rey Ruy Gómez de Silva, Felipe II y la corte de España. Y se publica en la Universidad de California, en el año
1995. Esta es la primera biografía sobre el príncipe de Éboli. Tienen que pasar años para que tengamos la primera biografía en castellano, que la tenéis ahí. En el año 2016 se conmemora el 500 aniversario de su nacimiento. Ella nació en 1516 en Chamusca, en una población de Portugal, y Aurelio García López, que hace esa biografía. Aurelio García López es un doctor en Historia de la Universidad de Alcalá, que ha trabajado muchísimo en la editorial AH, que publica muchas cosas sobre Guadalajara, su provincia, sobre su historia, sus monumentos. Si tenéis interés en la provincia, consultar esta editorial, se llama AH. Bueno, el caso es que aquí, la localidad de Pastrana, que hay que felicitar a Pastrana porque hizo un congreso internacional sobre el príncipe de Éboli. Tener en cuenta que Pastrana no llega a los 1000 habitantes, en 1971, en enero de 2025, pues organiza este congreso, y de ese congreso sale una publicación que es esa que tenéis ahí, Luis Gómez de Silva, príncipe de Éboli, su tiempo y su contexto. Es la primera monografía en la que se reúnen 15 estudios de especialistas y que tratan todos esos trabajos sobre el príncipe de Éboli. Estamos en 2016, es decir, hasta 2016 no se abre, podríamos decir, el camino de la investigación en España sobre el príncipe de Éboli. Es algo relativamente reciente y por lo tanto todavía tenemos que esperar a que se anden esos caminos para poder conocer en profundidad su figura. Bueno, en el caso de Pinto, en cambio, la marca Éboli ha tenido un éxito enorme. En Pinto tenemos un residencial Princesa de Éboli, la calle Princesa de Éboli, porque el referente es la princesa que estuvo aquí en la Torre Encerrada. Tenemos un gastro-restaurante, un hotel de 4 estrellas, un barrio que se llama Parque Éboli, una clínica que se llama Éboli Salud, un centro comercial, Plaza Éboli, una pastelería Éboli. También tenemos un coro que se llama Torre de Éboli, un festival renacentista, Princesa de Éboli, un torneo de ajedrez, Torre de Éboli. Es decir, Éboli ha sido una marca comercial de éxito en el pueblo, en la ciudad de Pinto. La cuestión es que, la pregunta, ¿realmente sabemos de dónde venía o de dónde viene el nombre? Bueno, ha tenido tanto éxito que hasta le hemos cambiado el nombre a la torre. De Torre de Pinto ha pasado a ser la Torre de Éboli. Este cambio, yo creo que lo que hace es que perdamos rigor histórico respecto a la torre. La torre debe ser, creo, cada uno puede llamar a la torre como le da gana, claro, pero desde el punto de vista del rigor, la torre es una torre del siglo XIV, 2 siglos antes de que estuvieran por aquí los príncipes de Éboli. Se construye vinculada al señorío, a la creación del señorío territorial, con Íñigo López de Orozco, que es el primer señor de Pinto. Y por lo tanto, en rigor histórico, como deberíamos denominar es a la torre de Pinto. Ahí tenéis la publicación que hizo Mario Coronas y Elisa Gallardo sobre la torre. Pero esa confusión sigue estando ahí. Las señalizaciones que veis, pone en las señalizaciones viales Torre de Éboli. Se hace reservas para la torre, que pone reservas Torre de Éboli o otros muchos cuestiones. Yo ayer me confundí también y la llamé Torre de Éboli, por cierto. La imagen también que veis ahí, pues ¿por qué he elegido esa, no? Y no otra panorámica más vistosa. Pues precisamente lo he hecho aposta, porque otra de las funciones que tiene el seminario, otro de los objetivos que tiene el seminario de Historia de Pinto, es la protección del patrimonio histórico, artístico, monumental y natural del municipio.
Y una de las cosas que hemos hecho cuando hemos visto esto es mandar al ayuntamiento nuestra protesta, pero nuestra petición de que se traslade de forma inmediata ese aparcabicicletas a otro lugar donde no genere ese impacto y se restaure la zona jardinada que se ha eliminado para colocar esta. No solamente hay que proteger el monumento en sí, sino hay que proteger también su entorno. Bueno, vamos con el príncipe, o mejor dicho, con Ruiz Gómez de Silva, porque todavía no es príncipe. Él pertenece a la casa de los Silva, una casa portuguesa importante. Ahí tenéis su escudo con el león rampante. Su familia, padre y madre, son señores de Urbe y de Chamusca, los entonces aldeas de Portugal. No serán villas hasta que se lo concedan a Ruiz Gómez, es decir, es quien conseguirá que se inviertan en villas. Sus padres, bueno, aquí tenéis su nombre original en portugués, Ruiz Gómez da Silva. Nace en Chamusca en 1516 y morirá en Madrid en 1573. Su padre Francisco da Silva, María de Noroña, su madre, señores de Ulme y de Chamusca, y es un segundón, es el segundo de 8 hijos, y como todos los segundones de la nobleza, estos hay que buscarle dónde medrar, porque solamente el primogénito heredaba el mayorazgo, de tal forma que había que buscarle o bien la milicia militar, o en la corte, o el convento, o el matrimonio. Había que buscar una salida. Y en este caso fue la corte. En su trayectoria personal y profesional va a tener 4 grandes pilares. Uno va a ser su abuelo materno, Ruy Teles de Meneses, y algunos familiares que ahora veremos que le van a acompañar a Castilla. La emperatriz Isabel de Portugal, que él va a ser paje, bueno, empezará siendo menino de la emperatriz cuando era infanta, entonces va a ser menino con 7 años de la infanta Isabel, luego convertida en emperatriz por su matrimonio con Carlos I, y luego durante todo el resto de la vida de la emperatriz será su paje principal. El tercer pilar de Gómez de Silva va a ser el príncipe y luego rey Felipe II, y el cuarto pilar va a ser su mujer, Ana de Mendoza de la Cerda, y la familia Mendoza a la que pertenecía. El abuelo Ruy Tellez de Meneses y Silva era señor de Unao y Gestazo. Era veedor de Hacienda, inspección, control y supervisión. En esto el abuelo le pasará el testigo a Ruy, porque Ruy va a ser luego posteriormente el contador mayor de Castilla, de la corona de Castilla. Va a ser mayordomo mayor y gobernador de la corte portuguesa de la casa de la infanta Isabel de Portugal. Pertenecían a la baja nobleza de hidalgos que por servicio de armas se habían introducido en la corte portuguesa, y va a ser su abuelo el que va a formar parte del cortejo que va a ir con la emperatriz Isabel a realizar la ceremonia de la boda con Carlos I. Hablo ya de emperatriz por lo siguiente, es decir, cuando la infanta Isabel se casa con el emperador Carlos I, lo hace en Portugal por poderes, de tal forma que cuando viaja a Castilla, ella ya era emperatriz, pasa la frontera, pero ya se había casado, luego lo veremos, lo tiene que hacer en 2 ocasiones, pero ya era emperatriz. Bueno, en ese cortejo, que va su abuelo y otros familiares, va a ir Ruy Gómez. Ahora lo vamos a ver en estos primeros años, es el acompañante de la emperatriz Isabel. Los familiares que van con el abuelo y con él
van a generar el primer parentesco con la nobleza castellana. Esto era importante porque, claro, ellos son portugueses, bueno, aclaro, son de origen portugués porque las capitulaciones que se han firmado matrimoniales establece que todo el séquito de la emperatriz va a ser naturalizado cuando lleguen a Castilla. Vamos a regularizado, para entender. Es la palabra que tenemos hoy bueno, pues cuando llegan los portugueses y pasan la frontera, son naturalizados como ya castellanos. Pero eso no eliminaba su origen, de tal forma que sí, eran a todos los efectos y a todos los derechos como castellanos, pero eran portugueses y hablaban portugués. En este caso, establecer lazos de parentesco con la nobleza castellana era muy importante para integrarse. De tal forma que van a viajar algunos familiares, ahí tenéis a doña Juana de Meneses, condesa de Faro y sus hijas, doña Juana casada con don Juan de la Cerda, doña Aguilmar, doña Teresa de Noroña, hija del abuelo, es decir, tía de Ruy, casada con Luis Fernández de Carrero, segundo conde de Palma, y un matrimonio muy importante, el de Leonor de Castro, que era prima de Ruy, que se casa en 1529 con don Francisco de Borja, marqués de Lombard, caballero mayor de la emperatriz, caballerizo mayor de la emperatriz Isabel. Así dicho pues no parece, pero don Francisco de Borja fue luego duque de Gandía. Era bisnieto de Alejandro VI. Alejandro VI el Papa, uno de los papas Borgia, junto con Calixto III. Es un miembro de la familia Borja, o en Italia, Borgias. Entonces, Francisco de Borja, cuando muere su mujer, la prima de Ruy, va a ser el tercer general de los jesuitas. Entonces, bueno, aquí le tenéis, de momento no ha dado todos estos pasos, pero es un personaje muy importante con el cual Ruy va a mantener una relación a lo largo de toda su vida. El segundo pilar, aparte de el abuelo y sus familiares, es Isabel de Portugal, la emperatriz. La emperatriz, que es hija de Isabel de Avis y Trastamara, la infanta Isabel es hija de Manuel I de Portugal y María de Aragón. Nace en Lisboa en 1503 y muere en 1539, es decir, muere bastante joven. María de Aragón es hermana de doña Juana, de la reina Juana, Juana la Loca, es decir, hija de los reyes católicos. Por lo tanto, Isabel y Carlos I son primos hermanos. Y como primos hermanos, una de las cosas que tuvieron que hacer es pedir la dispensa papal para poder casarse. Bueno, este matrimonio también tendría luego a posteriori una serie de consecuencias, porque cuando el rey Sebastián I de Portugal muere sin sucesor, resulta que Felipe II era nieto de Manuel I y María de Aragón y hace valer sus derechos de tal forma que se va a postular como sucesor a la corona de Portugal. No va a ser aceptado de primeras y por lo tanto va a tener que hacer valer esos derechos militarmente con los ejércitos que manda el duque de Alba en 1580 y se incorpora la corona de Portugal con todo su imperio. Entre 1580 y 1640 la corona de Portugal se incorpora a la monarquía hispánica por este motivo. Ya se había encargado Ruy, cuando llega a 1580, de haber puesto una alfombra de entrada a muchos portugueses que luego, cuando llegó el momento, ayudaron a gobernar ese imperio. Bueno, el matrimonio de Carlos I y de la emperatriz era una cuestión de Estado muy importante, porque
iba a recibir una cuantiosa dote del reino portugués que le venía muy bien a la hacienda de la monarquía hispánica. Buscaba lograr la descendencia legítima y también se establecían alianzas entre los reinos ibéricos, entre Portugal y Castilla. Y luego, en el caso de ausencia del emperador, que era bastante habitual que no estuviera, porque estuviera por Europa, pues tendríamos a una persona que cuidaba la administración de los reinos, que en este caso pues era la emperatriz. La boda se va a plantear, se hacen todos los preparativos, hacen los viajes tanto el emperador como la emperatriz porque querían reunirse y entrar juntos en Sevilla para hacer la ceremonia, pero eso se fue dilatando en el tiempo, se fue dilatando y al final no entraron juntos. El emperador entraría en Sevilla una semana después. Bueno, esto es una revista del mes pasado, de la altura de la historia, que está en los kioscos y que se ha conmemorado el aniversario de la boda, del 5º centenario. Aquí tenéis algunas, se ha celebrado en Badajoz, se ha celebrado en Sevilla, con actos. La fotografía que tenéis a la derecha, que es de Sevilla, que se han hecho recreaciones. Bueno, el acto en sí fue justo al revés. No fue el emperador el que se arrodilla, sino que cuando se juntan es la emperatriz la que se arrodilla y él es el que la va a levantar. Bueno, la ruta de la emperatriz para llegar hasta Sevilla, hasta la ceremonia, es toda una ruta turística. Hace una ruta por Portugal, desde el Palacio de Almeirenín en 1526, todo esto lo hace Ruy, va con ellos, es decir, él forma parte del cortejo. Van del Palacio de Almeirenín, pasa por Chamusca, que es donde había nacido él, Ponte de Sor, Alter de Chao, Monforte, Elvas y el río Calla, que hace frontera. Y ahí se produce la ceremonia de entrega. La corte portuguesa entrega a la corte castellana a la emperatriz y se van todos ahora a recorrer Castilla. Tenían 200 kilómetros para llegar a Sevilla. Se hacía en 6 jornadas. Tardaron 24 para intentar esperar a que se juntara, que nunca se juntaron. Los portugueses estaban desesperados, ya iba a haber un motín. Bueno, si alguno sois de la zona, hicieron este recorrido. El cruce del río Calla, Badajoz, donde estuvieron una temporada en la zona de Alcazaba, los palacios de Alcazaba, Talavera la Real, Almendralejo, Los Santos de Maimona, Llerena, Fuente del Arco, Guadalcanar, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Cantillana, Monasterio de San Jerónimo y Buenavista, que están a las afueras de Sevilla y Sevilla. La emperatriz se pasó la vida, bueno, la emperatriz y todos, la corte se pasaba la vida de un sitio a otro. Se calcula que recorrió unos 5.000 kilómetros en la península mientras vivió. Ahí tenéis, bueno, el trayecto que hizo de Badajoz, Sevilla. Luego seguían de luna de miel otras 17 jornadas a Granada, pasando por Córdoba, estuvieron ahí 6 meses. Ya se quedó embarazada ella y el emperador se fue a sus posesiones en Italia y ella se quedó pues de un sitio para otro porque la corte estaba donde requería los asuntos políticos o si había cualquier tipo de problema epidémico salían corriendo o se cambiaban también por cuestiones climáticas, buscaban las zonas donde eran un poco en ese sentido trashumantes, se movían en función de que del verano al invierno estar en un sitio mejor que en otro. Bueno, otra de sus funciones de la emperatriz era la de tener hijos, de tener descendencia y va a tener 7 hijos con Carlos I. De esos van a sobrevivir 3. Uno Felipe, que será el futuro Felipe II, otra María, que después María, que es, ahí tenéis, madre de Ana de Austria, que será la 4ª esposa
de Felipe II, es decir, que se va a casar con su sobrina. Y de Juana, que es, luego hablaremos de ella, porque va a cumplir un papel muy importante, porque va a sustituir en el gobierno de los reinos a su hermano cuando éste falte, porque está por ahí, por Europa. Y además Juana va a ser una de las personas que va a ocupar el liderazgo de la facción política afín a Ruy Gómez. Por lo tanto, va a tener una importante vinculación con el que luego será príncipe de Oro. La emperatriz, una de sus funciones, además de tener hijos y ir de un lado a otro en la corte, donde pasó más tiempo fue en Madrid, en Valladolid y en Toledo, le tocaban las labores de gobierno. Es decir, cuando Carlos I estaba por Europa, quien gobernaba los reinos era la emperatriz. De los 13 años que vivió como emperatriz, se pasó 7 gobernando. Es decir, más de la mitad del tiempo, además de parir hijos, se lo pasaba gobernando los reinos. El primer ensayo lo hace en 1528. Luego la gran regencia, ahí tenéis, de 1529 al 33, el gobierno intermedio del 35 al 36, las últimas regencias del 37 al 38. Y bueno, los años que estuvo, 7 años de gobierno. Y además gobernaba bien, con determinación, habilidad, prudencia, política defensiva en algunos asuntos europeos. Y algo muy importante, va a participar en la primera fase de la colonización de las Indias, logrando o buscando una buena administración, garantizando el poblamiento, y algo que ahora causa como escándalo en algunos cuando decimos que, o cuando se dice que se cometieron abusos en la colonización de América. Bueno, pues ella ya sabía que se producían abusos, y de hecho lo que va a hacer es que va a mandar que se proteja al indio, castigando los abusos que le habían llegado de ciertos colonizadores y eclesiásticos. Es decir, que los abusos ya eran conocidos en el momento de la propia colonización. Y no hace falta que pase aquí 500 años para que nos demos cuenta de que hubo abusos o para colonizaciones. Bueno, ella va a garantizar la estabilidad de los reinos. Una cuestión importante es que se había exigido a Carlos I cuando llega que diera estabilidad, porque nada más llegar a la península se le habían levantado las comunidades castellanas y las germanías en Valencia. Y entonces, bueno, le pidieron, las Cortes de Castilla le pidieron que diera esa estabilidad mediante el matrimonio. Es decir, que cuando él se fuera a Europa, aquí hubiera una mujer, su mujer, gobernando estas tierras. La emperatriz Isabel de vez en cuando también iba a Tordesillas a entrevistarse con la reina Juana, que también era reina, porque nominalmente gobernaba la corona junto con Carlos I, aunque luego a la hora de la verdad. Bueno, volvemos a poner el foco en Ruy, que ha estado en todo este proceso. En el 21 de mayo de 1527 nace Felipe II. En el año 1528 se reforma la Casa de la Emperatriz para, dar de lado un poco a los portugueses e introducir cambios. Entre esos cambios se va a producir la destitución de su abuelo como mayordomo mayor. Había caído enfermo y aprovechan la nobleza castellana para echarle, y eso va a suponer la primera gran pérdida para Ruy como apoyo en la corte. En ese tiempo él va a ser, digamos, paje de asistencia, es decir, tendrá una atención esporádica al príncipe Felipe, y a partir del año 1535 se va a crear la Casa del Príncipe. Al crear la Casa del Príncipe se le dota de servicio, y en ese servicio va a entrar él, y va a entrar como trinchante, que la propia palabra os dice un poco la función. Es decir,
próximos al rey eran los que se llaman 3 maestresalas, que eran los que llevaban la comida de la cocina a la mesa, y luego estaban los 3 trinchantes, que eran los que servían la mesa. En el caso de Felipe, además era un escuchinizado que ni comía y tenía muy preocupada a su madre, la emperatriz, por lo cual la misión de Ruy Gómez, la primera fue darle de comer, obligarle a comer o entretenerle para que comiera. Bueno, no era una función menor, era un cargo que le tenía al lado del príncipe de forma permanente. Deciros que Ruy Gómez es la persona que pasó más tiempo en la intimidad con primero el príncipe y luego el rey Felipe II. Bueno, ahí va a iniciar también otras labores que van a ser muy importantes para él, porque se va a convertir en mensajero de la emperatriz. Va a llevar mensajes sin dejar de ser paje. Bueno, mientras es paje también lleva se forma, a los pajes se les formaba, tenían una educación que él va a recibir. Había muchos tutores, muchos formadores, pero destacaros uno que es Bernabé de Bustos, que va a ser maestro de pajes y era un erasmista. Erasmismos, que es por Erasmo de Rotterdam, tenía una gran influencia a principios en los primeros tiempos del rey, de la época de Carlos I y primeros tiempos del reinado de Felipe II. El erasmismo es una posición filosófica, ideológica, que plantea cambios respecto a la religión, una religión que huya de los rituales medievales y que busque más la espiritualidad interior y la comunicación directa con Dios. Y son reformistas, y un factor muy importante que influyó en Ruy Gómez es el pacifismo. O sea, el erasmismo es pacifista. De tal forma que él se va a formar en esas ideas erasmistas y va a tener una serie de inquietudes espirituales que le van a llevar a vincularse con lo que se llama la corriente de recogimiento y con la Compañía de Jesús, con los primeros jesuitas. De tal forma que, en estas corrientes pues está San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. De tal forma que él va a tener esa vinculación con los jesuitas. No nos olvidemos del que hemos hablado antes, Francisco de Borja, y no nos olvidemos de que luego él va a patrocinar la fundación de los conventos carmelitas de Pastrana, y recibirá a Santa Teresa en su palacio ducal de Pastrana y estará con ellos 3 meses. Bueno, luego en este tiempo hay un incidente, que es el incidente de las dagas, en diciembre del año 1535, que recoge esta obra, El Príncipe de Éboli y Ruy Gómez de Silva, de Guillermo Rocafort, que es de 2007, pero no es una biografía, por eso no hablo antes de ella. Esta es una obra de ficción. Es una novela que tiene el formato de autobiografía. Se lee muy bien, se puede encontrar en el mercado de segunda mano fácilmente. De los que he citado antes, la biografía está del doctor de Historia de Guadalajara, es imposible, ¿no? Se la han quedado todos los de Guadalajara y no hay forma de conseguirla. Y la otra del Congreso, esa sí se puede conseguir, por si algunos interesa. Bueno, como voy al incidente de las dagas, entre los propios pajes pues había sus rivalidades, sus conflictos, y surgió un conflicto entre Juan de Avellaneda y Ruy Gómez, que llegaron a sacar las dagas, intentaron separarlos, se montó un tumulto y le hicieron una leve herida al príncipe Felipe. La cosa, se puso muy seria, llegó el tema hasta el cardenal Taveras, obispo de Toledo, y quería casi llevarles a la pena capital. La emperatriz,
bajo los humos y se convirtió en un encierro de unas semanas que, según Guillermo Rocafort, fue en el caso de Ruy Gómez de Silva en la Torre de Pinto. Yo he intentado seguir la pista de este tema para ver si podía confirmarlo, pero no he podido. De tal forma que lo máximo que me ha acercado es a esta carta de doña Estefanía de Requesens, que es una hermana de uno de los pajes, a su madre, la condesa de Palamos, en 1535, en la cual se recoge que los dos fueron detenidos por los alguaciles y llevados a dos fortalezas encerrados. Pero no precisa, no dice que fuera exactamente la de Pinto. Bueno, seguiremos indagando a ver si lo logramos, porque en el caso de que fuera así, de que estuvo aquí en 1535, sería el personaje del que hay referencia del primer encierro en la Torre de Pinto, porque ahora mismo el primero es del año 1546, es el primer preso. Bueno, como mensajero de la emperatriz va a ir a distintos sitios, aquí se va informando también, va a Barcelona, luego a Portugal, a entrevistarse con el emperador, entra en contacto con él, y de todo esto lo que va a hacer Ruy, que debía ser una persona bastante talentosa, es empezar a forjar una especie de red de relaciones. Las estaba forjando en la corte, pero ahora va a formar una serie de red de relaciones internacionales. Luego desarrollará la industria textil en Pastrana, pero bueno, esto de tejer se le daba bastante bien también en el ámbito político y diplomático. Va a participar aquí en su primera campaña militar en el año 1536-37. ¿Con quién? Pues con Francisco de Borja, nos vuelve a aparecer otra vez, este señor. Aquí le veis, bueno, Ruy Gómez se va a convertir en uno de los viajeros más importantes del siglo XVI. Se va a recorrer prácticamente toda Europa, yendo de un lado para otro. De la monarquía hispánica, de Castilla, Aragón, Reino de Nápoles, Alemania, los Países Bajos, estará en Francia también, en Inglaterra. Bueno, la muerte de la emperatriz en el año 39, que la tenéis ahí, es un momento duro para él porque pierde otro de sus pilares y aquí él va a participar en el traslado de la emperatriz desde Toledo, donde muere, hasta Granada, donde hay que llevarla. Va con Francisco de Borja otra vez. Y aquí lo que tenéis es lo que se llama la conversión de Francisco de Borja, cuando Francisco de Borja llega a Granada y le dicen que tiene que garantizar que a quien entrega es la emperatriz, y abre el ataúd, se encuentra después de 15 días por ahí rodando, pues lo que hay es una persona que se ha desfigurado totalmente y que no puede acreditar eso, y entonces es cuando dice que no volverá no volveré a servir al Señor, que se me pueda morir. Luego, cuando se muere su mujer, es cuando se introduce la Compañía de Jesús, los jesuitas, de los que llegará a ser el tercer general. Bueno, la imagen que tenéis ahí es de Pompeo Leoni, de la emperatriz, que están realizadas posteriores. Después de su muerte se realizaron muchas imágenes de la emperatriz. Fue la única mujer de Carlos I, legítima. Luego Carlos tuvo varias mujeres antes y después y varios hijos ilegítimos, no reconocidos, Juan de Austria, por ejemplo, o Margarita de Parma, alguno más, Tedea, me parece que se llama la otra, que va a reconocer. Bueno, el tercer pilar de los que tenía fue Felipe, el príncipe Felipe inicialmente, y una vez muerta la emperatriz, él se va a convertir en privado del príncipe Felipe. Es decir, se va a convertir en
en la persona más cercana al príncipe. El príncipe se va a casar con María Manuela de Portugal en 1543, que era también prima suya. Ruy la acompaña a Salamanca. Ruy va a conseguir entrar ya como caballero de la Orden de Calatrava. Nace Antonio Pérez, luego veréis porque el tema de Antonio Pérez lo dejo para el final, pero os lo apunto aquí para que lo veáis. Participa en la expedición a Argel, otro de sus aspectos, de sus militares. Va en el año 1545, va a morir María Manuela de Portugal. Generalmente se morían en los partos, por eso se morían, tenían muchas, en el caso de los reyes, como consecuencia del parto. En este caso, María Manuela muere por el parto del príncipe Carlos. Y Felipe, ahí dice, y el príncipe Felipe se dio a regocijos y servicios de damas, compartiendo todas las fiestas injustas y torneos. ¿Y con quién las compartía? Pues con Ruy Gómez. Y de esos festejos pues salió un amante muy importante, fue Isabel Osorio, que fue 15 años prácticamente la amante de Felipe. Luego sería Eufrasia Guzmán. Estas mujeres tuvieron cada una 2 hijos, pero ninguno de ellos fue reconocido. No se sabe quién fue el padre. De tal forma que Ruy Gómez era confidente, consejero, prácticamente vivía con el príncipe, se divertían juntos. En el año 45 va a recibir todo esto, que cuando recibía el hábito de caballero de Calatrava, en sustitución que tenía de Alcántara, con la encomienda de Esparragal, pues todo eso lo que quiere decir es que recibía dinero, es decir, porque la encomienda le suponía toda una serie de rentas, con lo cual él iba aumentando su patrimonio. Va a realizar otro viaje a ver al emperador. Bueno, tenemos por lo tanto a un personaje que va ganando en importancia. María Manuela y el príncipe Carlos. El príncipe Carlos, que es el primogénito, bueno, es un personaje con el cual luego va a tener que lidiar Ruy Gómez, porque le nombrará luego casi como castigo Carlos I, tutor de él. Carlos va a ser una persona totalmente desequilibrada, un excéntrico, cruel con las personas, con los animales, va a tener graves problemas físicos derivados de fiebres por la malaria, luego de un accidente, luego además entrará en conflicto con su padre, conspirará contra él, al final le encierran y acabará muriendo en ese encierro, en 1568. Bueno, en el año 1548 cambia lo que llamaban los ceremoniales. En vez de, se había cambiado el ceremonial portugués por el castellano y ahora se mete el borgoñón. Con lo cual, aquí ya tenemos muy claras las 2 rivalidades que hay en la corte. Por un lado, el duque de Alba, que es nombrado mayordomo mayor, es decir, es el que tiene, podríamos decir, la jefatura de palacio, y luego Ruy Gómez, que es uno de los 5 gentilhombres de cámara, con funciones de segundo sumiller de cors. Realmente la diferencia estaba que uno, podríamos decir, gobierna la parte, podríamos decir, pública, y el otro está gobernando la parte más privada de la corte. El duque de Alba, el gran duque de Alba, y Ruy Gómez serán los 2 grandes rivales políticos en la corte de este momento. Van a hacer, entre 1448 y 1551, van a hacer lo que se llama el Felicísimo Viaje, que lo va a recoger un cronista de la época, que es Juan Cristóbal Calvete de Estrella, y que va a hacer esta publicación. Este Felicísimo Viaje va a ser un aprendizaje importantísimo para el príncipe Felipe. Van a ir por Italia, Alemania, Países Bajos, y ahí va a demostrar todas sus dotes de servicio y de acompañamiento. Y
en compensación, pues va a recibir una capitanía, la capitanía de la Compañía de Caballos Ligeros de Augsburgo. El príncipe Felipe va a llegar a la regencia entre 1551 y 1554. La regencia quiere decir que su padre, Carlos I, le cede el poder de gobernar. Y bueno, pues eso va a ser muy importante. Y Ruy va a recibir una nueva encomienda, la de Argamasilla, con lo que obtiene una mejora económica. Va a ascender a primer sumiller de Kos, que es bueno, ya lo más próximo que hay al príncipe. Y el duque de Alba se retira a Alemania con el emperador, por lo cual está lejos de la península, dejando a Ruy como el personaje más influyente de la casa borgoñona del príncipe. Había que casar a Ruy, era importante, y el príncipe Felipe busca a ver con quién puede casar, porque esto era casi también una cuestión de Estado, hay que casarle. Y la cuestión es que hay que buscar una forma de que emparente con la gran nobleza castellana, es decir, para que, podríamos decir, esté a la misma altura que sus rivales. La cuestión es que en 1548 el rey hace una propuesta, que es la de Teresa de Toledo, hermana de Gómez Dávila, marqués de Velada, y esta, pues, salió corriendo, eligió el convento. De tal forma que, bueno, esto es la casa, el primer intento, y hay un segundo intento. En este se hace con la familia Mendoza. La familia Mendoza era de lo más importante de la nobleza castellana, porque la Ana de Mendoza y de la Cerda era bisnieta del cardenal Pedro González de Mendoza, el gran cardenal de la época de los Reyes Católicos. Por lo tanto, era de lo más, ¿no? Y debieron convencerles a la familia fácilmente, entre otras cosas, porque no tuvieron que poner dote, o sea, le suprimieron la dote, y la familia aceptó, se firmaron las capitulaciones, pero como era muy jovencita, Ana de Mendoza tenía 13 años, no se pudo consumar el matrimonio y se aplazó. No se consumaría hasta 4 años después, en 1557. De esta forma, el Ruy va a entrar ya a formar parte de la gran nobleza castellana, ya se podía tratar de tú a tú con los otros nobles, como el gran duque de Alba, pero además consiguió unos aliados, porque los Mendoza eran del sector opuesto a los Alba, con lo cual tiene ahí una alianza muy importante. Bueno, el cuarto pilar va a ser precisamente este, el de su mujer. Ahí tenéis a la princesa de Éboli, al fondo el castillo de Cifuentes, porque ella nació en Cifuentes, su madre era condesa, eran condesa de Cifuentes. Y tenéis ahí, esta imagen que es de Alonso Sánchez Coello. Como os he dicho, tenían 24 años de diferencia con su marido. La princesa de Éboli vivió una vida de familia, hoy llamaríamos desestructurada. Sus padres separados, el padre por ahí con otras mujeres, con otros hijos, bueno, un desastre. ¿Vale? Se casa con Ruy y consigue estabilidad. Ruy era prácticamente su marido y su padre a la vez. Y cuando se muere Ruy Gómez, en el año 73, pues la princesa se desestabiliza de nuevo y ahí ya surgen los conflictos, los problemas con Felipe II, y acabará en el año 79 pues encerrada aquí en Pinto, y ya se pasará 13 años hasta que se muere en Pastrana, en Cierro. La familia Mendoza, muy importante, porque por todos los títulos que aporta, con Ana, duquesa de Francavilla, segunda condesa y princesa de Melito, condesa de Aliano, marquesa de Algeciras, bueno, aportaba todo esto, y aportaba además
como os he dicho, una alianza, porque los Mendoza eran, podríamos decir, los que podríamos unir a la España abierta, a la España de nuevas ideas, a la España de reformas, mientras que los Alba eran los de la España cerrada, los de la España que querían mano dura, ¿no? Eran, bueno, esto de la Nueva España que se ha hablado muchas veces, ¿no? Pues aquí ya estaba. Bueno, una de las cuestiones también importantes de la nobleza era, por supuesto, la descendencia. Había que dejarles un patrimonio a alguien, ¿no? Y Ana de Mendoza va a tener 9 partos, 10 hijos. Tener en cuenta que Ruy Gómez se muere cuando ella tiene 33 años. Es decir, que bueno, debió ser una mujer bastante fuerte físicamente, porque la mayoría, como os digo, de las mujeres, entre otras las de la realeza, se morían en los partos. Uno de esos 10 hijos que va a tener, uno de los partos fue de gemelas, van a sobrevivir 6. Una es Ana Magdalena, que se casará con el 7º duque de Medina Sidonia. Este duque de Medina Sidonia, otro de los importantes de la nobleza, tenía unas fincas, unos cotos de caza ahí por el sur de España, y le hizo un palacio de caza a su mujer, de tal forma que ese palacio pasó a llamarse el Palacio de Doña Ana, que luego dio lugar al coto de Doña Ana. Pues ese coto de Doña Ana era posesión del duque de Medina Sidonia y de Ana, conde de Silva y Hurtado de Mendoza. Rodrigo fue el que heredó el mayorazgo y el ducado de Pastrana. Diego fue el que más representó la política de su padre y luego fue gran amigo del duque de Lerma, y de hecho contribuyó de alguna forma a llevar las ideas de su padre para que el duque de Lerma pacificara los Países Bajos. Ruy es otro de los hijos que sobrevive. Fernando será importante también porque luego se va a convertir en religioso con el nombre de Pedro González de Mendoza, con el mismo que el de cardenal. Este va a ser arzobispo de Zaragoza, también será obispo de Sigüenza, y es el que, además, en Pastrana, es el que va a hacer la cripta de los enterramientos de la familia. Y luego la última es Ana, la más pequeña, que será importante porque acompañará a su madre en todo el encierro. Esta se tragará todo el encierro en Pinto, en Santorcaz y en el Palacio Ducal. Cuando sale, se va a las monjas concepcionistas y se convierte en monja. Bueno, Ruy Gómez entre 1554 y 1559, aquí nos vamos a encontrar con Ruy el rey. Felipe II va a ser rey consorte de Inglaterra e Irlanda durante 4 años, del 54 al 58. Va a ser rey de Nápoles y Sicilia desde el 54 por cesión de su padre, y luego ya en el 56 ya va a ser el rey de la monarquía por abdicación de su padre. Ya va a pasar a ser rey. El matrimonio con la reina inglesa, con María Tudor, se va a producir, no tendrán descendencia. Y bueno, los ingleses en la corte de Tudor tenían un cargo, que es este que tenéis aquí, de Stoll, que era un cargo muy importante para los ingleses. No muy importante, era el más importante, que era el cargo de la corte, el de mozo de taburete, o más exactamente el de limpiaculos. Algo que nos puede parecer un poco despectivo, pero no lo era. Es decir, ¿quién era limpiaculos? El que estaba más cerca del rey. Bueno, pues así es como le llamaban a Ruy Gómez en Inglaterra, porque
el príncipe fue rey, pero se llevó a Ruy Gómez con él. Ruy aprovechó para aprender algo de inglés allí y al echarse un amigo, que era Lord Howard de Effingham, que fue el Lord Gran Almirante, es decir, quien destrozó luego en las batallas navales que tuvimos con los ingleses, porque nos destrozó este señor, porque se perdieron esas batallas con Inglaterra. Mientras Ruy y Felipe andaban por ahí por el mundo, alguien tenía que gobernar. ¿Y quién iba a gobernar? Pues su hermana. Su hermana, las mujeres que, en este caso sí que son las mujeres que no se habla de ellas, la emperatriz Isabel, que gobernó, o en este caso de la regencia de Juana. Juana va a gobernar, como veis ahí, desde el 54 hasta el 59, o sea que no está mal. Y es una aliada de Ruy. Es decir, Ruy se va por ahí con el rey, pero ha dejado en el gobierno de los reinos a una de sus afines, que es, bueno, de hecho la promociona o la propone él. Era ya viuda del príncipe Juan de Portugal y estaba muy vinculada con los portugueses. De tal forma, también estaba muy vinculada con los jesuitas y con Francisco de Borja, que nos vuelve a aparecer. Era muy tolerante, conciliadora en temas religiosos, y una cosa muy especial es que ha sido la primera y la única mujer que ha sido jesuita, porque cogió los votos con un seudónimo, Mateo Sánchez, pero esos votos los hizo ella con el permiso y con la autorización de ¿quién? Pues de Francisco de Borja. Bueno, Ruy Gómez lo que va haciendo es seguir tejiendo. Va a seguir tejiendo. Tiene a Juana en el gobierno de Castilla, de Aragón, de las Américas, y él está con el príncipe Felipe, pero además aprovecha para consolidar una nueva alianza, en este caso con Francisco de Eraso y Hermosa, que es un secretario de Carlos I. Los dos se alían para hacer las transferencias de poder entre padre e hijo. Ya se estaba gestando ese paso del poder de Carlos I a su hijo, que será Felipe II. Y una de las cosas que hace es quitarse al duque de Alba de en medio. El duque de Alba que se vaya a Milán de gobernador y virrey de Nápoles. Es decir, fuera del séquito de Felipe para que tenga la menor influencia posible. La monarquía hispánica, cuando llega Felipe II a ser rey, pues es el imperio con todos los territorios que tiene en Europa, más los de América, más los de Asia, de las Filipinas. Bueno, aquí Ruy Gómez va a consolidar su influencia en la corte. Se va a convertir en un personaje fundamental. De tal forma que va a realizar una serie de reformas, va a introducir a sus afines y se va a introducir él mismo en el Consejo de Estado, en el Consejo de Guerra, y va a iniciar toda una serie de reformas. Además, va a recibir la encomienda de Herrera de la Orden de Alcántara, va a ser contador mayor e intendente de Hacienda de Castilla e Indias. Esto le reporta quitaciones y derechos que, resumiendo o aclarando, son rentas que va a percibir. De tal forma que con la coronación de Felipe II como rey, se va a convertir en su principal consejero. Aquí os leo, este es un texto que hace el embajador de Venecia sobre Ruy Gómez, y dice, de mediana estatura, fisonomía animada, bañardo aspecto, aunque pálido y demacrado por efecto de la vida trabajosa que llevaba entre negocios y placeres, consultas y audiencias, banquetes y torneos,
vida a que le obligaba el favor del rey y la relación y trato con otros magnates, pero que solo y penosamente podía llevar su complexión flaca y delicada. Poco versado en letras, tampoco lo estaba aún en el despacho de materia de Estado. Si bien les consagraba todo su tiempo, conferenciaba con Felipe II desde que éste se levantase. En su nombre recibía audiencias y asistía al consejo, siendo como persona intermedia entre el rey y aquellos ministros. Manejaba todo género de negocios, de hacienda, de Estado, de guerra, de la Casa Real, y aún los más secretos e íntimos de su protector y amo, por cuyos méritos nadie hallaba extraño que este último le enriqueciera y elevase este favorito, a quien el pueblo llamaba Rey Gómez. Bueno, pues Rey Gómez, además el pueblo parece ser que le tenía bastante aprecio. Una de las misiones que le va a encargar, bueno, son dos misiones, pero para resolver un conflicto, que era el problema con Francia. Le va primero a encargar una misión de tipo económico, que es la de conseguir dinero y soldados para la guerra, ¿no? De tal forma que va a ir a entrevistarse con Carlos y tiene que levantar 7.000 infantes, conseguir 2,5 millones de ducados. No lo llegará a conseguir, pero bueno, le compensa como adelantado de Cazorla, que es un señorío, por el trabajo hecho. Y luego, a partir de que se consigue la victoria y se consigue la paz, va a tener una misión diplomática, que es la de negociador plenipotenciario de la paz con Francia. Y es uno de los que va a conseguir que se firme el Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559, que será muy importante. Bueno, la guerra con Francia, que lleva ya tiempo, desde el 47 al 59, se va a generar por los intereses de los franceses en Italia, donde chocará con la monarquía hispánica, y van a invadir el reino de Nápoles, de tal forma que el Felipe II va a dar una respuesta invadiendo Francia en 1557 y produciéndose esa batalla de Saint-Quentin. Luego habrá otra, segunda, que es la de Gravelinas en el 58, que ya va a ser definitiva en la zona de Paso de Calais. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que era la monarquía hispánica en la época, en Saint-Quentin intervienen unos 42.000 soldados en el ejército de la monarquía hispánica, de los cuales españoles eran unos 6.000. El resto eran alemanes, italianos, flamencos y también tropas inglesas que había enviado María Tudor, que era la esposa de Felipe II, en su ayuda. De tal forma que, bueno, eran tropas prácticamente paneuropeas, ¿no? En las que formaban parte del ejército de la monarquía hispánica. En Gravelinas también van a participar los ingleses y los flamencos por intervención de Ruy Gómez. Ruy Gómez, que en esos viajes que había hecho amistades con todos, había hecho amistades con los condes flamencos, unos protestantes, otros católicos, y los va a atraer para que combatan a favor de la monarquía hispánica. Uno de ellos es el conde de Egmont, que luego el duque de Alba le va a cortar la cabeza posteriormente. Bueno, la paz de Cateau-Cambrésis, que es la que va a hacer, la que va a contribuir a realizar Ruy Gómez, fue muy importante. Se firma por Felipe II, con Enrique II de Francia e Isabel I de Inglaterra. Es el tratado de mayor importancia del siglo XVI. Los acuerdos van a durar casi un siglo. Genera una nueva situación internacional y además va a hacer que Francia se desentienda de la península italiana. Ruy era como hemos dicho, era un erasmista, era un pacifista. Y una de las cosas que él tenía en cuenta es que no había que humillar ni, podríamos decir, buscar la venganza en el perdedor. De tal forma que una forma de no hacerlo, de mostrar
voluntad de acuerdo fue la de proponer el matrimonio de Felipe II e Isabel de Balbas, que era la hija de Enrique II. Entonces fijan ese matrimonio que se confirmaría al año siguiente, en 1560. De tal forma que, como consecuencia de esa paz, se va a producir este tercer matrimonio de Felipe II, en este caso con Isabel de Balbas, que morirá también por consecuencias del parto. Tendrá 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, y fue una gran amiga de la princesa de Éboli. De San Quintín, como consecuencia de San Quintín, se va a hacer el Escorial, en conmemoración de aquella batalla. Y cuando se inician las obras, no la primera piedra. La primera piedra se pone el 23 de abril de 1563, pero antes de la primera piedra se habían hecho los cimientos, se habían iniciado los cimientos, las obras de los cimientos. Cuando se inician las obras de los cimientos, se hace un acto simbólico. ¿Y quién va a ir al acto simbólico? Pues Felipe II, Ruy Gómez, el duque de Feria y el prior de León. Es decir, el Ruy Gómez está también en el momento en el que se inicia la construcción del Escorial. Y como consecuencia, podríamos decir, de esta victoria, de este triunfo y de arreglar las cosas con Francia, pues también hay premios. Y uno es el de nombrarle príncipe de Éboli. Hasta ahora he procurado eludir lo de príncipe de Éboli lo más posible porque no lo era. Es decir, solo a partir de 1559 es príncipe de Éboli. El 1 de julio es nombrado. El título de príncipe de Éboli, príncipe era dentro de la nobleza, de las distintas categorías nobiliarias, era el título más alto, el más próximo al rey. De tal forma que Felipe II lo que hace es primarle para que pueda estar, podríamos decir, sin que nadie le eche en cara de que no tenía categoría suficiente, ¿no? Pero eso también va con territorios, va con derechos, va con rentas. Éboli es una ciudad de Italia. También era conde de Melito, que está muy cerquita. Melito está más cerca, unos 9 kilómetros de Nápoles. Éboli está a unos 84 kilómetros de Nápoles. Y bueno, ahí tenéis una foto. Esta imagen que tenéis ahí es la del libro de antes, la del único retrato en vida de Ruy Gómez, de 1550. Es el cuadro que sale de Tiziano. Luego tenéis un mapa de la zona de Nápoles, y bueno, si lo veis hacia la derecha, aparecería, en la esquina derecha aparecería Éboli, y en la esquina izquierda está Nápoles. Y tenéis una foto del Museo Arqueológico de Éboli que se inicia, o sea, inaugura en el año 2000, y que os invito, si queréis alguna vez vais por la zona de Nápoles y eso, pues dado aquí el triunfo del nombre, pues que os acerquéis a visitar el origen, ¿no?, del nombre de la ciudad de Éboli y su museo. Aquí no os puedo invitar a visitar el Museo de Pinto porque la legislatura anterior se amortizó. Estaba aquí en este edificio y teníamos un pequeño museo y también un museo etnológico, y fue amortizado. Yo, como historiador, esto de amortizar los museos de historia me rompe un poco mi... Y bueno, ahora también se han amortizado los carteles turísticos que había con información relevante del pasado, ¿no?, de fotografía aérea, fotos antiguas, planos. Han desaparecido de la Plaza de las Mercedes. Bueno, había que renovarlos, es cierto, pero una cosa es renovarlos y otra es cargarte de nueva información, ¿no? El de la Plaza de las Mercedes, la Plaza de Ejido, las fotos interiores que había ya no están, las fotos, o sea, solamente texto y todo lo demás fuera. Ya os digo que a mí esta amortización no me acaba de cuadrar. Bueno, que si vais por ahí visitéis.
aquí lo que había eran dos modelos políticos que estaban enfrentados. Uno era el de llamado Partido Aragonés, portugués o egoísta. Ahora sí que podemos hablar de egoístas, porque ya era Príncipe de Éboli. Y luego estaba el otro partido, el Partido Castellano o el de los albistas. Las imágenes que tenéis ahí nos dan un poco la idea de cada uno de los personajes. El caso del Príncipe de Éboli era un personaje, podríamos decir, un civil, un cortesano, un diplomático, un hombre de paz, mientras que el Duque de Alba, el Gran Duque de Alba, todo lo solucionaba a base de espada. Era el mano dura, el violento, el hombre de la guerra. Eran dos modelos distintos, dos formas de ejercer el poder. Los egoístas mediante la cercanía al rey, mediante la moderación, por inteligencia política, por equilibrio de fuerzas, con respeto a las leyes y costumbres de los reinos de la monarquía hispánica, descentralización, pacifismo interior. Es decir, al Príncipe de Éboli lo que no concebía es que hubiera una guerra en Flandes, porque era un territorio de la monarquía hispánica. Es decir, para él eso era un despilfarro, un derroche. Pero cómo gastarnos los dineros de la hacienda en, podríamos decir, en combatirnos nosotros mismos. Lo que le interesaba a Ruiz Gómez, que tenía una mentalidad comercial, era el intercambio comercial. Es decir, pero bueno, si esto es lo que tenemos que hacer es aprender de ellos, de las relaciones comerciales para enriquecer nuestro país, favorecer los intercambios, de tal forma que la guerra destruía todo esto, destruía el comercio, destruía la hacienda. Bueno, soluciones pacíficas, diplomáticas, sin revanchas, tolerancia religiosa, abierto a reformas, y un matiz en la geoestrategia. Los egoístas eran partidarios de la guerra con Inglaterra. Los albistas no. ¿Por qué? Porque Inglaterra amenazaba el comercio del Atlántico. Entonces eran partidarios. Mientras que los albistas no eran partidarios de la guerra con Inglaterra. ¿Por qué el Duque de Alba no era partidario? Porque se sentía inseguro en el mar. Él se sentía fuerte en tierra con sus tercios, pero el mar no le iba y además pensaba que requería unos gastos muy grandes que él prefería invertirlos en las guerras interiores. Bueno, ahí tenéis esos dos mundos de hacer política. Al principio del reinado de Felipe II triunfó el modelo egoísta, pero después decayó y acabaría triunfando los albistas. Bueno, el apogeo de la primacia del Príncipe de Éboli se da entre estas dos fechas, del 60 y el 64, acumula dignidades, rentas y títulos, hace reformas administrativas y financieras, es miembro de la Casa Real, del Consejo de Estado, de Guerra, de Hacienda, coordina los intereses de los diversos territorios de la monarquía, controla un conjunto de relaciones que vinculan Madrid con Lisboa, con Roma y con los Países Bajos. Como consecuencia de esas relaciones, el rey Sebastián de Portugal le concedió la conversión en villas de sus aldeas de Chamusca y de Ulme. Y el propio Papa Pío IV le otorga la presentación y patronato del Principado de Éboli y del Condado de Melito. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que él podía proponer los cargos eclesiásticos en esos territorios y cobrar los diezmos de la Iglesia. En el año 61, capitalidad de Madrid. Ya se fija una capital, que es Madrid, que será capital a partir de esas fechas, aunque Valladolid estará a principios del siglo XVII, me parece que son 5 años, que vuelve a ser capital. Este es un dibujo de la época, y aquí tenéis el Palacio de los Príncipes de Éboli, que estaba, el Palacio de los Príncipes estaba aquí en la calle Bailén, lo que tenéis ahí marcado en verde, entre la calle Bailén y calle Mayor, y la iglesia que aparece ahí es la iglesia Santa María de la Almudena, la más antigua de Madrid. Esa iglesia fue derribada en 1868-1869 a petición de misioneros romanos, que la verdad que tuvo una lucidez para
ensanchar las calles, no le dio importancia a que fuera la iglesia más antigua. Bueno, ahí tenéis, en esa zona hay una placa, además, en la que dice esto de que ahí fue apresada Ana de Mendoza y de la Cerda en 1579, por orden de Felipe II. La placa está justo detrás del Palacio de Abrantes, que es hoy el Instituto Italiano de Cultura. Y también hay una placa en la zona, que me parece que está en la calle de la Almudena, porque ahí también se produjo el asesinato de Juan de Escobedo, que es el que luego dio el problema a la princesa de Éboli y a Antonio Pérez, y por el cual acabarían encerrados. Bueno, no se podía estar siempre en la cúspide, las rivalidades son importantes y hay una pérdida de confianza del príncipe, de Felipe II sobre el príncipe de Éboli, de tal forma que a raíz de la situación en los Países Bajos la cosa se complica. Los condes flamencos afines al duque de Éboli se suman a la sublevación y todo esto va a arrastrar al propio príncipe, que va a sufrir también una investigación por aprovechamientos irregulares en el gobierno de la Hacienda. A él no le va a afectar porque no va a prosperar esa investigación, pero sí a su aliado, que habíamos hablado de él, a Francisco de Eraso, este secretario de Carlos I, que había sido su aliado, sí que va a ser condenado por esas irregularidades que se le han. También va a ser nombrado en esas fechas mayordomo del príncipe Carlos. Esto sí que fue un castigo para él. Parecía algo de confianza, pero en realidad fue una ocupación muy engorrosa. Y va a ser excluido de la entrevista de Isabel de Valois, de la reina, con su madre, algo que era relativamente importante para él, estar en esa entrevista. Se va a hacer otros nombramientos en los consejos reales que quitan a sus afines, y además el duque de Alba se va a imponer por sus criterios en los territorios de Flandes como gobernador y consejero de Estado. ¿Qué ocurre con eso? Pues que el príncipe de Éboli, al perder esa confianza, lo que va a mirar es a sus territorios, sus estados nobiliarios. Lo que va a hacer es reafirmarse su posición señorial y familiar y buscar, gobernar sus estados. Busca una ubicación cercana a la corte. Ahí en esa zona está la familia Mendoza instalada, y además está desmantelando las posesiones de las órdenes militares. Es un terreno propicio para que él pase a comprar, de tal forma que va a empezar a comprar. Compra las villas de Estremera y Valdearacete. Va a comprar también las villas de Zarza, de Zorita de los Canes, de Albalate y propiedades de la Orden de Calatrava. Tiene la herencia por la muerte de su hermano de Chamusca y Ulme, Portugal. Le va a otorgar Felipe II la alcaldía de Huete. Va a nombrarle primer duque de Estremera con grandeza de España, con lo cual sube ya un escalafón también en la categoría nobiliaria. Y además, ya en el año 1569 compra la villa de Pastrana y los lugares de Escopet y Sayatón. Bueno, esto es Huete, nombre, y Zorita de los Canes, de Castilla. ¿Cómo financia esto? Bueno, para que os hagáis una idea, su patrimonio anual se calcula que era de unos 50.000 ducados, más rentas, salarios, dádivas y presentes por mediaciones. Luego va a buscar préstamos de mercaderes, banqueros como Melchor de Herrera, Nicolau Grimaldo, los Fugger, y va a vender sus propiedades en Italia, en Nápoles, Éboli y Grimaldo. Total, las adquisiciones son aproximadamente, le suponen unos 365.000 ducados, que a la equivalencia de hoy, aproximadamente, para que os hagáis una idea, con precio de 2023 del oro, es de 71.638.000 euros. Esos son los costes de adquisiciones territoriales que realiza el príncipe. Bueno,
Hay un periodo pequeño de resurgimiento de la confianza de Felipe II en Ruy y por un motivo, porque él va a informarle al rey de que el infante Carlos está conspirando contra él y entonces le encierra. Y le va a dar además clavero, le va a nombrar clavero mayor de la Orden de Calatrava con una encomienda, y lo más importante es que le va a pedir también una mediación diplomática para conseguir que prospere la Santa Liga. La Santa Liga es una alianza que se va a formar contra los turcos y entonces él va a intervenir en esa mediación y va a proponer el nombramiento de Coloma, que era un amigo suyo, en Italia, un amigo además de la familia, como almirante de la flota pontificia. Y va a hacer otra propuesta, que es la de Juan de Austria, como el comandante jefe de la Santa Liga de Naciones. Juan de Austria también era un partidario de los egoístas. De esa forma, él como diplomático va a conseguir, podríamos decir, influir para que se nombre a determinadas personas como los que van a dirigir el enfrentamiento contra los turcos. Uno de los que va a mediar en la entrevista entre Felipe II, o sea, lo que va a conseguir además es a través de Francisco de Borja, que medie en la entrevista de Felipe II con el Papa. Es decir, nos vuelve a aparecer otra vez Francisco de Borja. Van a caer en ese momento en desgracia aquellos que eran partidarios de los albistas, como el cardenal Espinosa, y también el duque de Alba en los Países Bajos. Resulta que su política de violencia y de cortar cabezas acaba siendo un fracaso. Bueno, Lepanto, la victoria contra los turcos, va a suponer, en este caso, pues también para Ruy, pues una contribución importante en sus labores diplomáticas. Va a gobernar sus estados nobiliarios desde una mentalidad comercial, más cerca pues, de lo que se hacía en Portugal, repúblicas italianas, los Países Bajos. Una mentalidad que es distinta a la que luego se va a imponer en Castilla en el siglo XVII, que es la mentalidad de la apariencia y del rentismo. Y va a hacer un proyecto de transformación para la capital de sus estados, que era Pastrana. Era una villa medieval en ese momento y él propone su transformación con un crecimiento demográfico, con mano de obra barata. Va a conseguir que lleguen superen los 5.000 habitantes. De hecho, que ahora no llega a 1.000. La llegada de maestros especialistas de la industria textil, moriscos, tejedores milaneses y flamencos, mercaderes e inversores experimentados de genoveses y portugueses, crecimiento económico, agricultura de regadío, moreras, granados, vinos, huertas, industrias, sedera, tapices, brocados y terciopelos, comercio, crecimiento urbanístico, una plaza multifuncional soportalada y un ensanche de la vía Extramuros, feria anual, compañías de comercio con redes de comercialización de productos hacia toda Europa, entre ellos la suya. Él crea su propia compañía comercial. Crecimiento cultural y religioso. Cuidado que esto lo hace en 4 años. Solo le quedaban 4 años de vida. Bueno, Pastrana se convierte en un centro sedero de primer nivel. En Pastrana se desarrollan todas las labores del círculo de la seda, las plantaciones de moreras, la cría del gusano de seda, la elaboración de terciopelos de seda y oro, las torceduras y el tinte de la seda, la comercialización de todo el producto. Y para lograr todo esto, una labor muy importante fue la de los moriscos deportados a Pastrana. En esos momentos se había desarrollado el levantamiento de las Alpujarras, la llamada Guerra de las Alpujarras, y se iba a deportar a los moriscos desde Granada a otras zonas de Castilla. En este caso, conocedor de esto, él va a hacer unos viajes a Andalucía, uno de ellos para casar a su hija con el 7º duque de Medina Sidonia, pero también aprovecha para ir a Granada y entrevistarse con los comerciantes del Albaicín, la ciudad de Granada, y les ofrece que se vayan a Pastrana.
Yo creo que además de ofrecérselo les debió decir: es mejor que os vengáis ahora, que conservéis vuestras propiedades y vuestro dinero, porque el próximo paso que van a dar es que os van a deportar sin nada, os van a confiscar todo. De esa forma, Ruy Gómez, príncipe de Éboli, consigue que una parte, la parte más rica de los moriscos del albaicín granadino, se vaya a prestar, con sus propiedades y sus dineros. Luego vendrá la deportación definitiva y ahí ya les confiscan todo. Hay una segunda partida de moriscos hacia Granada, que van 200 familias, unas 1.400 personas. Luego otra tercera con otras 50 familias. Esto le viene porque además quien había sido el capitán general en la guerra de Granada era Juan de Austria. Y Juan de Austria resulta que era amigo suyo y había sido, era afín a los ebolistas. Bueno, esos moriscos van a crear un barrio nuevo, el Albaicín de Pastrana. Bueno, no lo van a crear ellos, lo va a crear Ruy Gómez, porque él va a conseguir que los mercaderes moriscos que primero se ha llevado financien el desarrollo urbanístico de Pastrana y se convierten en promotores inmobiliarios. De tal forma que compran terrenos, los reparten en parcelas y cada uno se queda con las parcelas correspondientes en las que luego van a generar las casas para que los moriscos que van a venir luego puedan habitar. Y hace este ensanche que tenéis a la derecha, se ve el Palacio Ducal, no sé si lo percibís, el Palacio Ducal, lo que sería la villa medieval que está amurallada, a la izquierda con el Palacio Ducal a la derecha, y luego ya el ensanche del Albaicín, Pastrana. Bueno, esto es una imagen actual del barrio, con la calle del Pilar, que era el centro del Albaicín. El Palacio Ducal no lo hace los príncipes de Éboli, lo construye la abuela de la princesa en 1541. Nunca se acabó por conflictos con el concejo y se acaba a finales del siglo XX porque lo compró la Universidad de Alcalá y es quien acaba el palacio como una zona moderna. La plaza porticada, de lo que se llama Plaza de la Obra, sí la hace Ruy Gómez, para instalar comercios en toda esa zona. Es una plaza multifuncional para hacer eventos, para hacer muchas cosas. La colegiata de Nuestra Señora, el título de colegiata lo consiguen los príncipes de Éboli. Aquí tenéis los cuadros de donde aparecen las fundaciones carmelitas en Pastrana, San José y San Pedro, con Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz también fue a enseñar a novicios. Esto es San Pedro, hoy el convento del Carmen, hoy lo que hay son franciscanos, y el monasterio de San José, que sigue siendo de clausura. Se va a crear el ducado de Pastrana, que va a sustituir al ducado de Extremera, aunque uno de los hijos, Rodrigo, se nombró duque de Extremera, no existe. El ducado de Extremera después desaparece al constituir el ducado de Pastrana y creo que no se vuelve a imponer hasta el siglo XX. En 1572 los príncipes de Éboli reciben licencia para fundar su mayorazgo, que se constituye el 11 de noviembre. Y ese mayorazgo, el beneficiario, va a ser su hijo Rodrigo, que era el primogénito. El ducado de Pastrana va acompañado de grandeza de España. Y la muerte del príncipe de Éboli se da en julio de 1573. Él va a morir. Si leéis en algunos sitios de internet, aparece que muere de forma repentina por un infarto, de apoplejía, ¿no? Yo me inclino más por los que dicen que murió de unas fibras de infección, porque él estuvo convaleciente y le dio tiempo a firmar un montón de documentos. De tal forma que el día 26 va a recibir de julio recibe la extremaunción, el día 28 hace el testamento con testigos, entre otros los secretarios del rey Juan de Escobedo y doña Juan de Losilla. El escribano es Gaspar Testa,
que llamaríamos el notario. El día 28 hace un codicilio, que es un documento que aclara, acompaña al testamento, que da la tutela de los hijos a su mujer. El testigo es Antonio Pérez, aparece aquí. El día 28 renuncia a un regimiento, es decir, también tenía poder en el gobierno local de la Villa de Madrid, también participaba gobernando Madrid, a favor de Juan de Escobedo. El día 29, Felipe II acude a despedirse de él, y ese mismo día, el día 29, hay un codicilio en el que establece la liberación de esclavos a su servicio, de forma inmediata de 4, y luego estableciendo unos plazos de liberación de 3, de los cuales 2 son negros, que el codicilio no llegaría a firmar. La existencia de esclavos era habitual, normal, legal. Lo que no se podía esclavizar eran los indígenas americanos, pero a las poblaciones moriscas, norteafricanas y a las poblaciones negras subsaharianas también. El día 29 fallece en su casa de Madrid y va a ser enterrado en la cripta de la Colegiata de Pastrana. Es un nicho que tenéis aquí. La primera urna es la de la princesa de Oro. Como veis, le está aplastando, o veis que está debajo. Entonces, lo que nos ha quedado la historia, ¿no? Ha quedado debajo, aplastado por el peso de la princesa. Están también dos de sus hijos, ¿no? Pedro González de Mendoza y Diego. Y bueno, el legado del príncipe de Éboli pues va a recaer en su mujer, en la princesa de Éboli, y en Antonio Pérez del Hierro, secretario de Estado de Felipe II, que además había sido quien le había permutado la casa donde vivía ahí al lado de Bailén. Eran casa de Antonio Pérez, pero se las había permutado, y de hecho va a aparecer en el testamento Antonio Pérez porque le va a dar 10.000 ducados como compensación por aquellas cesiones. La cuestión es que Antonio Pérez, como dije al principio, nació en 1540, el mismo año además que la princesa. Hay, según Gregorio Marañón, que hizo una biografía muy extensa sobre él, el caso de Antonio Pérez es que se sospecha la posibilidad de que fuera un hijo ilegítimo del propio Ruy Gómez. Por eso Ruy Gómez realmente no sabemos quién fue su madre. Realmente el que figura como su padre lo legitimó 2 años después. Era un secretario, Gonzalo Pérez, un secretario de Carlos I. Antonio Pérez vivió en territorios de Ruy Gómez, del príncipe de Éboli, y Antonio Pérez fue promocionado, apoyado, respaldado por Ruy Gómez, y de hecho figura, como digo, en su propio testamento, y además es uno de los testigos que aparecen ahí. Bueno, estos fueron el legado en estas 2 figuras duró poco, porque cayeron en desgracia en el año 1579 y bueno, pues ahí quedó. Así que con esta imagen de Pastrana, pues por mi parte acabo